Bienvenidos a este primer vídeo sobre estadística en el que vamos a ver los conceptos básicos de esta ciencia. La estadística la vamos a ver en múltiples campos en la mayoría de las ciencias y lo que directamente nos viene a la cabeza cuando pensamos en estadística es en datos. Realmente la estadística se encarga de trabajar con datos desde el primer paso hasta el último, es decir, la estadística se encarga de recoger esos datos, de ordenarlos o de tabularlos, de intentar obtener resúmenes de esos datos y luego de analizarlos. Podemos hacer una clasificación en la estadística y dividir dos partes. Por una parte estaría la que llamaríamos estadística descriptiva. Y por otra parte, la inferencia estadística. En secundaria nos vamos a centrar en la primera, en la estadística descriptiva, y lo que vamos a hacer es exactamente ver cómo recoger esos datos, cómo resumirlos y luego un poquito cómo analizarlos. Más adelante en estadística avanzada, pues ya podríamos ver que esos datos, si se han recogido de forma conveniente, podemos obtener bastante información sobre toda la población a la que estemos estudiando. Como decía, nosotros vamos a centrarnos en esta primera parte, en la estadística descriptiva, que como el nombre indica, pues ya podemos hacernos una idea que lo que van a hacer estos datos es describir lo que está sucediendo en la situación que estemos estudiando. Bien, una vez que ya sabemos qué es la estadística, vamos a centrarnos en algunas definiciones. Por ejemplo, la estadística se va a encargar, como hemos visto, de analizar ciertos datos, de recogerlos y analizarlos. Y vamos a definir la población como el conjunto de personas, animales o cosas a las que va dirigida el estudio. Habitualmente esta población solemos tomarla como personas, ciertas personas que viven en determinado sitio, que tienen cierta edad, y la información que vamos a obtener de ellas, pues habitualmente la conseguiremos a través de encuestas. Pero pensad, por ejemplo, los biólogos utilizan poblaciones de animales a los que les estudian pues ciertas características de su cuerpo, o incluso podríamos hacer estudios sobre ciertos objetos. ¿De acuerdo? Pues bueno, al conjunto de personas, animales o cosas a quien va dirigido el estudio le vamos a llamar población. Es habitual que esta población pues sea de un tamaño considerable y que no podamos acceder a todo el conjunto de los elementos que forman la población. Y por ello, habitualmente los estudios estadísticos se centran en elegir solamente una parte de esa población. Imaginaos que esta es nuestra población y si no puedo acceder a todos los elementos voy a elegir solamente a unos cuantos. Y esto lo puedo hacer de dos formas. Por ejemplo, podría elegir solamente a estos elementos de aquí arriba, en vez de analizarlos todos los demás. Este conjunto que he seleccionado se llamaría subpoblación, porque todos ellos tienen una característica común. En este caso son todos verdes. Otra forma de elegir a un subconjunto de la población sería, por ejemplo, el caso de aquí abajo, en el que selecciono unos cuantos, pero que no tienen ninguna característica en común. En principio, entre ellos hay ciertas diferencias. En el caso de arriba, que llamábamos subpoblación, está claro qué elementos están en la subpoblación y qué elementos no lo están. En la parte de abajo voy a llamarla muestra y, repito, no tiene ninguna característica en común como podían tener en el caso anterior. Si en vez de estar pensando en un ejemplo con cubos de colores estuviera pensando en unas encuestas de opinión,
con personas, una subpoblación podría ser, por ejemplo, preguntarle solamente a las chicas, o solamente a los que viven en una casa de campo, ¿de acuerdo? O solamente a los que viven en cierta calle, o solo a los que tienen 2 hermanos, ¿de acuerdo? En cambio, si lo que quiero es seleccionar una muestra, lo que tendría que utilizar son otras técnicas para que cualquier persona de la población pudiera ser elegida en la muestra. Fijaos que en el caso de la subpoblación, todos estos elementos de aquí nunca estarán en esa subpoblación porque no son de color verde. En el caso de abajo, todos los elementos de aquí podrían haber estado en la selección porque esta selección no se ha hecho en base a ninguno de los colores. Si el estudio que estoy haciendo, luego con esos resultados quiero inferir los resultados a toda la población, no me va a servir el método de seleccionar subpoblaciones. Es decir, imaginaos que estos son personas. Si yo les pregunto solamente a los verdes y luego quiero decir, o sea, quiero generalizar a que toda la población piensa igual que a los que yo le he preguntado, igual que a los verdes, pues seguramente tendré grandes errores. Ahora bien, si yo lo que hago es seleccionar una muestra y la selecciono bien, de forma que esté todos los pensamientos representados en esa muestra, sí que podré decir que estudiando solamente lo que pasa aquí, yo luego podré decir que la población entera se comporta más o menos como el grupo que yo he estudiado, que en este caso sería una muestra. Es más, para estar seguros de que cometemos el mínimo error posible, esta muestra la deberíamos seleccionar de forma aleatoria. ¿Qué significa esto? Pues que todos los elementos que yo tenía tienen la misma probabilidad de ser elegidos para salir en esta selección. Todos ellos. Fijaos que en el caso de las subpoblaciones, estos no tenían ninguna posibilidad de salir en esta muestra. Perdón, en esta subpoblación, en esta selección, porque ninguno de ellos tiene el color adecuado. En cambio, el caso que nos interesa, el caso de las muestras, repito que si son aleatorias, todos los elementos de la población han tenido las mismas opciones de ser elegidos. De esta forma es cuando podremos decir que nuestra población, el conjunto de interés, se comporta como el grupito que yo he estudiado. Un ejemplo muy sencillo pueden ser las encuestas de intención de voto. Lógicamente estas encuestas no se hacen a toda la población y se hacen solamente a unos cuantos. Pero pensad, ¿se podría hacer solamente a algunos que cumplan cierta característica? Por ejemplo, ¿se podría encuestar solamente a chicos jóvenes de 18 años? ¿O solamente a empresarios? ¿O solamente a los que viven en cierto barrio? No, porque así no tendríamos representada toda la población. Si lo que hacemos es seleccionar una muestra aleatoria, sí que podremos decir que en base a los resultados que yo tengo de la gente a la que yo le he preguntado, si la he seleccionado bien, si la he seleccionado de forma aleatoria, puedo decir que luego el conjunto de la población se va a comportar como la muestra que yo había elegido. De esa forma puedo decir que seguramente los resultados de las elecciones serán como los que han obtenido en mi muestra aleatoria.